Muy buenas, vamos con otro capítulo de este libro, el capítulo 9, la adopción. Y nos habla aquí de una persona, Carol, que eh, había sido adoptada nada más nacer, porque su madre y su padre la dieron en adopción, sobre todo su madre, y a los 25 años contrató un investigador para saber quiénes eran sus padres biológicos. Y bueno, pues tiempo después empezaron a cartearse su madre biológica y ella, y finalmente tuvieron un encuentro en un restaurante, ¿no? Y la gran pregunta que ella quería hacerle era ¿por qué? ¿Qué había hecho tan malo para que la tuvieran que dar en adopción y se tuvieran que deshacer de ella, ¿no? Dice que cuando se reunieron, ninguna de las dos lloró, pero que ella creía que su madre biológica estaba tan traumatizada como ella, ¿vale? Lo percibió así, lo intuyó así. Lo curioso es que cuando pasaron esa hora en ese almuerzo, le sorprendieron dos cosas. Una, que su madre biológica había leído los mismos libros sobre espiritualidad, que ya es casualidad, ¿no? O causalidad. Y luego le preguntó por su padre y como que no le quiso contestar, da a entender, ¿no? Sino que le dijo que estaba tratando de protegerla. Entonces le sorprendió que una persona que no la conocía de nada, que simplemente estuvo 9 meses dentro de su vientre, tratara de protegerla, que se preocupara de ella, ¿no? Claro, porque si había sido capaz de desprenderse de ella, no se imaginaba que pudiera tratar de preocuparse por ella. Entonces el autor del libro le pregunta a Carol qué le gustaría decirle a los hijos adoptivos, a las personas que han pasado por la misma experiencia que ella. Y Carol responde que lo que deben saber esas personas es que deben recordar que no están solas, que es normal que tengan el sentimiento de no encajar, que es normal que tengan la sensación de no ser dignos de recibir amor, pero que todos, absolutamente todos, tenemos estas experiencias, cada uno con su historia vital, que no tiene por qué ser una adopción, puede ser cualquier otra historia, ¿no? Y lo que dice es que los hijos adoptivos necesitan sentirse validados, que es normal enfadarse, que es normal sentir ira y que lo que deben hacer estas personas es amarse a sí mismas lo suficiente para saber que lo que sienten es normal, que no es algo extraño, raro y específico y exclusivo de esas personas, ¿no? Bueno, habla de que en la actualidad hay grupos que se dedican a ayudar a este tipo de personas y normalmente son terapias de grupo en las que van estas personas adoptadas, los padres adoptivos y los padres biológicos, ¿no? Y que son de gran ayuda. Y dice que la primera o el primer paso para avanzar en este proceso de sanación es desahogarse. Es decir, hay que desahogar y sentir y dejar salir lo que sienten, ¿no? Luego hay una sesión de Carol con Stacy, que es esta canalizadora, y lo que le dice Stacy es que ve que en vidas anteriores, en una vida anterior, Carol se veía como una mujer de la pradera en la frontera de Estados Unidos y tenía 6 hijos. De esos 6 hijos solo le sobrevivieron 5 y el otro que no sobrevivió, que murió pronto, era la que a día de hoy es su madre biológica, ¿no? Bueno, dice que en varias vidas habían coincidido y que se habían dado el privilegio o se habían hecho el favor de llevar el cuerpo fetal y de darle la vida, ¿no? Le dice que planificó que esta experiencia le podía ayudar a buscar su independencia emocional, porque siempre había sentido cierta separación con su familia adoptiva. Carol lo confirma, lo ratifica y dice que siempre se había sentido como con la sensación de ser parte de ellos, pero sin ser de ellos. Una sensación extraña, ¿no? Y que el propósito de esta experiencia era hacerle ir hacia su interior, ¿no? Hacia su crecimiento personal, ¿no? Dice que de esa manera, al no tener un apego a unos padres biológicos, podría crear su propio sentido de su valor y de su autoestima. Al no identificarse o sentirse protegida por nadie, tendría que valorarse y quererse ella misma, ¿no? Además, habla de que su madre biológica pues seguramente había pasado por 2 grandes desafíos. Primero el dolor y después el remordimiento, ¿no? La madre y también su padre biológico tuvieron la oportunidad de aprender que no se debe ser tan impulsivos a la hora de, cuando tienen deseos sexuales, dejarse llevar así tanto, porque era una gran responsabilidad. Y entonces la segunda enseñanza para la madre biológica era enseñarle más sobre ser responsable ante la familia. Y de hecho,
Dice que su madre la dio en adopción precisamente por un alto sentido de la responsabilidad, ¿no? Porque además se arrepintió y nunca se perdonó. Sigue Stacy canalizando y van al momento en el que en el momento de planificación prenatal hay una conversación entre Carol y su marido Barry, ¿no? Y se ve cómo ellos se ponen de acuerdo y que él la esperará hasta que pueda para reencontrarse, ¿no? Y ayudarse mutuamente, ¿no? En vidas anteriores su marido y ella han sido hermanos y también le habla a Stacy de la hija de Carol. Dice que su hija tiene un acuerdo con ella y que lo que ella sane, lo que Carol sane en ella, sobre todo cuando ella aprenda de esta experiencia de forma sincera, su aprendizaje le podrá servir a su hija, ¿no? Y dice que le puede ofrecer a su hija con el hecho de respaldar su autoestima, ¿no? Dice, tú le das más amor del que tu madre biológica fue capaz de darte, ¿no? Y ya estaba resarciendo ahí un poco la situación, ¿no? Dice que cuando se está planificando, lo repito una vez más, el sentimiento entre almas es de mutua colaboración, ¿no? Entonces Stacy también canaliza la conversación que tiene Carol y su madre biológica Jan, y se ve claramente cómo también era un pacto, ¿no? Que la madre en ese proceso de planificación le dice que será lo que tenga que ser y que quiere servirle y ayudarle a ser mejor, pero que tampoco puede olvidarse de servirse a sí misma, a la propia madre, ¿no? Que si ella iba a aceptar que nada más nacer la dejara y porque la madre quería ser libre. Pero Carol acepta, ¿no? Entonces se planifica. Carol reconoce que tiene una relación especial con su madre y quizás no siempre lo entienda, pero que es así, ¿no? Y que de todas formas le va a agradecer siempre el don de haberle dado la vida y que posiblemente se reunirán cuando llegue el momento. Dice, sé que nunca tendré tu amor como debe ser el amor de una madre, pero aún así lo acepta, ¿no? Y le dice que le da el don de su vida, de tenerla, y aunque no pueda conservarla, ¿no? Dice que hubo 2 veces donde Carol dio a luz a su madre y que siempre la perdió debido a una enfermedad, ¿no? Entonces la madre biológica reconoce en ese momento prenatal que el dolor no tiene límites y que una parte de sí misma siempre sabrá que hizo lo correcto, aunque luego en su personalidad en el mundo terrenal se sentía culpable y con remordimiento, ¿no? Carol le dice que podrá perdonarla y que la perdona en el momento de la planificación y la podrá perdonar después, ¿no? Y además le dice que esta va a ser la última vez en la que se separen, ¿no? Que en las próximas vidas estarán juntas para siempre. Y este es el resumen de mi parte. Seguimos con el libro. Hasta luego.